Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder estar con toda la comunidad universitaria que se reúne esta tarde aquí delante del ordenador. Y el objetivo de esta charla es compartir, ¿no?, una propuesta de ordenación ante el anuncio del Consejo Superior de Deportes de, digamos, dar el pistoletazo de salida a un proyecto de ley de ordenación de las profesiones del deporte. Ya sabéis que es una reivindicación histórica. En el año 49, ya en el primer congreso que se hizo en el Consejo Nacional de Profesores de Educación Física, ya se reivindicaba una ley que ordenase el espacio profesional. Sabemos que a lo largo de la historia siempre se ha estado intentando, que estuvimos muy cerca de hacerlo en el periodo del 2004 al 2011, que no pudo ser, y que ahora tenemos una nueva oportunidad, quizá en un nuevo contexto en el que este compromiso legislativo aparece en el programa electoral de los partidos de gobierno que están en estos momentos. Voy a ser muy breve en el tema de la presentación, en el sentido de que voy a plantear lo más breve posible cuál es la situación actual, cuáles son las premisas que establecemos para la ordenación profesional, unas breves propuestas de ordenación muy sistemáticas, con unas reflexiones finales y, sobre todo, luego sería el punto más interesante, que sería el intercambio de valoraciones y de opiniones al respecto. Bien, lo primero de todo va a ser explicar un poco la situación actual, dado que ante esta, digamos, inacción del Gobierno durante los últimos años de plantear una regulación estatal, pues han sido las comunidades autónomas las que han tomado la iniciativa, y nos encontramos en la actualidad con 9 leyes autonómicas y muchas personas que, digamos, planteándose cuál es el motivo de la regulación, cuando oímos tantas veces desde las directivas europeas, desde el propio Gobierno, que el principio general de acceso a una profesión debe de ser libre, y ese ejercicio también. Por lo tanto, siempre oímos, no se puede regular, puesto que hay libre acceso y libre ejercicio profesional en base al artículo 35 de la Constitución. Eso es así, pero también tenemos que recordar que hay unas excepciones, y estas excepciones están recogidas en el artículo 36 de la Constitución, que viene a decir que cuando existe en esa prestación del servicio una razón esencial de interés general, pues entonces los poderes públicos deben de exigir requisitos para ese acceso y ese ejercicio. Y entonces los motivos que se aducen de interés general, razones imperiosas de interés general, son la salud de los practicantes deportivos, la seguridad, la protección de colectivos específicos, la mejora del cumplimiento constitucional de los objetivos, en este caso de calidad y de seguridad, la protección de las personas consumidoras y usuarias y sus derechos, y también la protección del medio ambiente. Es decir, que la norma sería que hay libre acceso, libre ejercicio en todos aquellos sectores donde no está en juego una de estas razones. Por lo tanto, podríamos ya avanzar que en los servicios de educación física, actividad física y el deporte sí que están involucradas estas razones esenciales, y que, por lo tanto, podemos exigir una regulación de nuestro espacio profesional. Para que se entienda cómo ha sido la arquitectura hasta ahora de la regulación de las profesiones del deporte en las comunidades autónomas, pues ha sido una estructura muy básica. La idea era de que hay un espacio de intervención dentro de lo que es el mundo del deporte competitivo o institucionalizado, y entonces a los profesionales les han puesto la denominación de entrenadores. Mientras que todo lo que no sea competición institucionalizada, es decir, competición federada oficial, pues hay otro espacio, y que son los monitores. Bien, como ambos profesionales deben de estar dirigidos y coordinados por una figura, pues han hablado de dirección deportiva. Esto, digamos, que ha sido la forma de realizar la planta básica de las regulaciones autonómicas. Y, curiosamente, lo que se ha hecho ha sido reconocer simbólicamente al profesor de educación física en los centros escolares. Es decir, esta es la primera arquitectura planteada, por ejemplo, por la Ley de Cataluña en el año 2008. ¿Qué ha ocurrido? Pues que este modelo ha sido, pues, por ejemplo, en Andalucía ha sido el mismo, pero otras comunidades, a partir de Extremadura,
han incluido la figura del preparador físico. Entonces, a partir de Extremadura, pues ha sido Madrid, ha sido Murcia, ha sido Castilla y León, ha sido Navarra, que han incorporado esta figura de preparador físico. Y luego otras leyes han añadido más ocupaciones, como puede ser en Murcia, que han añadido al socorrista, o puede ser La Rioja, que han incorporado hasta cinco ocupaciones más. Pero que entendamos que la estructura básica de las regulaciones ha sido este modelo. Así, en forma visual, pues tendríamos que existe una intervención directa en el ámbito competitivo donde están los entrenadores. Como podéis ver en verde, son las figuras que coinciden en todas las leyes. Y, repito, en un modelo que a partir de Extremadura han incorporado los preparadores físicos. Bien, en principio todas las leyes hablan de acceso por títulos oficiales y algunas por también certificados oficiales. Pero estamos viendo que en la realidad todas ellas, ya que las competencias básicas de las comunidades autónomas es regular ese espacio deportivo en el que tienen plenas competencias, se están, a través de los desarrollos reglamentarios, creando puertas falsas. ¿Qué se entiende por una puerta falsa? Pues validez de otras vías de acceso, como puede ser acreditación de experiencia o algunos otros títulos o algunas declaraciones responsables, que al final lo que hacen es que este espacio sea compartido. Bien. ¿Cuáles son las dos alternativas que tenemos sobre la mesa para poder regular el espacio profesional en el ámbito estatal? En los trabajos que hemos desarrollado desde la organización colegial, se creó un grupo de trabajo para la ordenación, para el estudio, y digamos que habían dos planteamientos. Uno sería configurar el espacio profesional con una profesión titulada y colegiada, que ya la tenemos, que sería la que heredamos desde el año 78 con la denominación de profesor de educación física, que se transformó en profesor y licenciado en educación física en el año 83 y que en el año 99 fue, digamos, la denominación cambiada a licenciado en educación física y en ciencias de la actividad física. Sería preservar esa profesión que es titulada y colegiada y establecer conjuntamente y armónicamente con el resto de comunidades autónomas el resto de profesiones del deporte. Por lo tanto, aquí tendríamos una propuesta de solución en la que se establece o se mantiene, digamos, todo el prestigio y el estatus de haber conseguido desde el año 78 esa calidad de profesión titulada y colegiada, y que nos permitiría estar al nivel del resto de profesiones reguladas en España, como podría ser la arquitectura, la ingeniería, la medicina, etc. Aquí la apuesta sería para conseguir y pelear todos juntos por un título de profesión regulada. Y la otra propuesta que hemos tenido sobre la mesa y que desde la organización colegial, después del debate y después de todos los trabajos realizados, se ha descartado, es que existiesen varias profesiones del deporte y con espacios muy compartidos, es decir, con la posibilidad de, por ejemplo, de que un director deportivo pueda ser con título universitario, pueda serlo sin título universitario. Esto significaría mantener un título de grado generalista. Por lo tanto, que la idea es que deberíamos de decidir si al Estado hay que plantearle el modelo de la izquierda o el modelo de la derecha. ¿Parece que ambos valgan? No valen igual, y ahora lo explicaremos. Bien, ¿cuáles son las premisas para esta ordenación? Puesto que es una oportunidad y tenemos que saber que nosotros seremos uno de los agentes que participen y que, en cierta manera, aporten cuestiones para la ordenación, tenemos que saber que en este terreno de juego vamos a estar en minoría, puesto que, según los resultados del anuario estadístico del deporte que publica cada año el Consejo Superior de Deportes con el Ministerio, la proporción más o menos es que por cada titulado universitario que sale en España salen tres profesionales de formación profesional y 6 vinculados a las federaciones. Por lo tanto, fijaros que siempre vamos a ser el colectivo con menor representación cuantitativa. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es que si utilizamos los conocimientos de la sociología de las profesiones, el término de profesiones habría que ponerlas en tela de juicio. ¿Por qué?
Porque no es lo mismo una profesión que una ocupación. Y ahora veremos, más adelante veremos la diferencia. Básicamente en España hay ocupaciones. Todos son ocupaciones, pero algunas de ellas son profesiones en cuanto reúnen ciertas características. Otra cuestión es que tampoco se están regulando las comunidades autónomas las profesiones, sino que se están regulando servicios profesionales y están determinados con qué requisitos de acceso se pueden prestar. Y luego el tema del deporte. Hay una concepción muy reduccionista del deporte a aquello competitivo institucionalizado y nosotros nos gustaría abogar más por la denominación del sector que utiliza la UNESCO en la Carta Internacional del 2015, que es el espacio de la educación física, la actividad física y el deporte. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros lo que nos planteamos no sería una regulación del deporte, sino más bien de los servicios profesionales que hay en el ámbito de la educación física, la actividad física y el deporte. El trabajo, es decir, esto no es una ocurrencia de prisa y corriendo, no es un tema que nos haya cogido infragantis o despistados, sino que fijaros que desde el año 2015 venimos trabajando constantemente en la organización colegial a través de documentos y de, digamos, consensos y aprobaciones en sede plenaria. Sabéis que la organización colegial está representada por el Consejo COLEF y hay 17 colegios autonómicos que forman parte de él y que, digamos, que lo que es el funcionamiento es totalmente democrático y, digamos, que los documentos que hemos ido trabajando a lo largo de estos años siempre han sido aprobados en sede plenaria. Lo que buscamos, y es algo que carecen las regulaciones autonómicas, es el principio de proporcionalidad. Es decir, el problema que se plantea en todo el modelo, en esa arquitectura de la regulación autonómica, es que entrenador lo puede ser una persona con muy poca formación o una persona con muchísima formación, inclusive un máster o un doctorado. Por lo tanto, digamos que no hay una relación entre el nivel de cualificación y el nivel de complejidad del servicio que presta. Nosotros lo que pensamos y debemos exigir es que exista una formación estructurada, que ya la hay y que, por ejemplo, la podemos, digamos, medir a través del EQF, que en España está a través del MECU y del MECES, es decir, utilizar esa categorización, pero lo que hay que hacer es facilitar niveles de complejidad en los servicios deportivos, de manera que un nivel 7 solo pudiese hacer actividades nivel 7 y ningún profesional por debajo de esa cualificación podría acometer esos servicios. Bien, ese es el principio de proporcionalidad. Creo que ha sido una carencia en las regulaciones autonómicas y ahora es una oportunidad y además un requisito para que la ley tenga cierta consistencia a nivel de Estado. Bien, ¿y cuáles son las propuestas que estamos haciendo desde el Consejo General? Y digo Consejo General como representante de todo el colectivo. En primer lugar, lo que queremos plantear es que haya 3 niveles según la cualificación. Es decir, que lo que estamos hablando de proporcionalidad, digamos, se vea en la diferenciación de 3 categorías. Reservaríamos para las categorías superiores, a partir del nivel 6, que corresponde al grado, al posgrado y al doctorado, en la profesión titulada y colegiada del educador físico deportivo. Tenéis que saber que esta es una denominación que ha sido aprobada en sede plenaria y que está en un avanzado trámite gubernamental. Ya hemos pasado los primeros informes, tenemos informe favorable del Consejo Superior de Deporte, tenemos informe favorable del Ministerio de Cultura y Deporte y tenemos informe favorable del Ministerio de Presidencia a través de la Oficina de Normativa y Calidad en la legislación. Bueno, es una de las oficinas que ahora no recuerdo bien el nombre, pero digamos que ya está casi en la recta final. Nos queda la publicación del proyecto de Real Decreto con la nueva denominación y los nuevos estatutos. Nos quedan 2 informes preceptivos, uno del Ministerio que tiene competencias territoriales y que nos tiene que decir que no hay choque entre los estatutos de la corporación y la denominación con normas autonómicas respecto a las estatales. Nos quedaría un informe del Consejo de Estado y luego ya pasaría a su publicación definitiva por el
Consejo de Ministros. Por lo tanto, esto que ya tenemos construido, que ya existe desde el año 78 y que ahora se está actualizando, sería un puntal muy importante para configurar esta profesión titulada y colegiada. En un segundo nivel, que correspondería a los niveles 4 y 5, serían los técnicos deportivos, es decir, que coinciden con una FP superior o una enseñanza deportiva de régimen especial superior en el nivel 5 y coincidirían en el nivel 4 con una FP media o una enseñanza deportiva de técnico deportivo. Y lo que nos interesaría mucho es que si se habilitan niveles inferiores, para que la ciudadanía conociese que son personas con niveles 3 o inferiores, reservaríamos la denominación de auxiliares técnicos o asistentes técnicos. Es decir, que el primer planteamiento que queremos hacer en la propuesta de ley estatal es esta categorización proporcional. En segundo lugar, hay que diferenciar claramente dos funciones. Hay que regular el espacio de los profesionales que se dedican a la dirección y otros los que se dedican a la intervención. Por lo tanto, encontraríamos que dentro de la dirección podríamos diferenciar la dirección científico-técnica de los servicios y lo que es la dirección deportiva de una modalidad o de un programa. Y en la intervención distinguiríamos la intervención del educador físico-deportivo, que tiene un carácter científico-técnico, de una intervención más operativa propia de técnicos deportivos. Por lo tanto, esto ya lo hacen las comunidades autónomas, pero habría que garantizar sobre todo esa diferenciación entre el desempeño utilizando las ciencias de la actividad física y del deporte o no. Bien. El tercer aspecto que consideramos importante es la diferenciación de los profesionales. Es decir, tenemos que intentar que en la regulación del Estado quede muy claro cuál es el espacio profesional para los profesionales titulados universitarios, que hay que recordar que eso es una competencia plena del Estado, y habría que establecer unas ocupaciones o un espacio profesional para los que tienen formación no universitaria. Y esa es una competencia transferida a las comunidades autónomas, que 9 de las comunidades autónomas ya lo tienen. Por lo tanto, fijaros que hay también en juego una cuestión competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. En principio, nosotros creíamos que el Estado iba a regular lo que realmente tiene competencia directa, que es regular la profesión titulada universitaria de los educadores físico-deportivos. Pero dada la heterogeneidad de los planteamientos en las leyes autonómicas, se hace necesario quizá hacer una especie de recomendaciones o una especie de articulación de requisitos básicos. ¿Para qué? Para que haya armonización en el tema autonómico. Los criterios para poder decidir si un servicio es muy complejo o es muy básico, quizá se podría utilizar estos criterios, que es en función de los objetivos, reservando para los titulados universitarios los objetivos de educación a lo largo de toda la vida, o objetivos vinculados a la salud o al alto rendimiento, es decir, aquellos que requieren de más competencias científico-técnicas respecto a otros objetivos que pueden ser el entretenimiento o algún tipo de iniciación de una modalidad o alguna competición básica. Otro de los criterios es el tipo de usuario. Podríamos establecer reserva de actividad para los profesionales universitarios cuando trabajan con poblaciones que requieren una atención especial o poblaciones con factores de riesgo, mientras que las personas que no presentan ningún tipo de necesidad de atención especial podrían estar en manos de técnicos no universitarios. Otra de las cuestiones son los soportes físicos que reúnen todo lo que es instalaciones, espacios, materiales o tecnologías, reservando para los profesionales universitarios aquellos entornos con mayores riesgos o con mayor complejidad en las tecnologías aplicadas. Y quizá en entornos más convencionales y más sencillos poder trabajar con técnicos no universitarios. Por lo tanto, esto consideramos que es un criterio para poder decidir quién debe de hacer cada uno de los servicios planteados. En cuarto lugar, la construcción que queremos para la profesión titulada y colegiada del educador físico-deportivo, pues serían un poco los que están recogidos en este planteamiento. Es decir, un educador físico-deportivo debería de tener atribuciones profesionales en la formación de formadores y en la investigación, es decir, profesor de futuros técnicos o formador universitario de futuros educadores físicos. Otro sector sería la enseñanza de la educación física y deportiva en centros escolares
Otro, hemos dicho, la dirección científico-técnica, y otra sería la intervención en la educación física y deportiva en los subsectores profesionales del deporte. Y aquí estaría la educación física para la salud, la educación física en el sector del fitness, dentro del trabajo de la estructura federativa, la educación físico-deportiva como inclusión social, o en el ámbito de la recreación, o incluso en el medio natural. Es decir, que, en cierta manera, todos estos actos deberían de estar identificados como actos profesionales de los educadores físico-deportivos, que son aquellos profesionales que tienen la titulación en ciencias de la actividad física y del deporte. Y el resto de espacios, pues habría que fijar en los criterios o las denominaciones que más o menos están recogidas o en el catálogo, en la clasificación nacional de ocupaciones. Y la propuesta que nosotros establecemos, una propuesta en la que consideramos que tienen que ser las partes interesadas las que decidan cómo quieren regular su espacio. Por ejemplo, en el ámbito de la competición institucionalizada deberían de ser las propias federaciones las que propusiesen cómo quieren que se regule su sector. Entonces, aquí nosotros dejamos flexibilidad. En el ámbito de la industria del fitness, dejaríamos que fuese, digamos, la patronal, conjuntamente con los sindicatos, los que decidiesen cómo consideran que debe de ser ese espacio, ¿no? En el turismo activo lo mismo y en el ámbito de la recreación lo mismo. Lo que sí que nosotros creemos que la división entre sector competitivo y sector no competitivo es muy pobre para la realidad de las prácticas deportivas de hoy, y consideramos que, al igual que el Catálogo Nacional de Ocupaciones recoge la figura del instructor, pues no solo que haya un monitor generalista, sino que haya un instructor en el sector del fitness y un guía en el turismo activo. Siempre y cuando, una de las cuestiones que consideramos desde el grupo de trabajo es que debe de ser desde esta ley donde se regulen los profesionales del turismo activo y no desde el sector del turismo, que no tienen el conocimiento que dispone el sector deportivo y no el sector del turismo. Lo que también, otra de las cuestiones que consideramos importante es que, dada la legislación actual, se debe de contemplar otras vías de acceso. Sabemos que existe la posibilidad de acreditar oficialmente la experiencia, que existe el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales de los certificados de profesionalidad y que hay procesos de homologación, equivalencia y convalidación y reconocimiento. ¿Qué planteamos? Pues que no solo sea el título, sino que ya consideremos que hay otras opciones. ¿Pero otras opciones para qué? Para acceder al espacio de técnicos no universitarios. Es decir, que pueden haber vías o puertas falsas, como les llamamos, pero solo para el espacio no universitario. Repito, el espacio universitario debe de estar blindado y debe estar reservado para los educadores físico-deportivos. Pero deberíamos de facilitar que, si se van a regular y armonizar las leyes autonómicas, todas estas vías de acceso deberían de estar establecidas. Y debemos de saber que todas las comunidades autónomas tienen un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales, el INCUA le llama PEAC, pero también hay otras denominaciones respecto a este proceso. Otra de las cuestiones que hay que plantear es la integración del personal que ya está en activo. ¿Qué pasa con las personas que están en el sector y que posiblemente sean los que más reacios estarían a una regulación muy exigente? Nosotros también seremos flexibles en este sentido, puesto que lo único que atañe va a ser al espacio profesional no universitario, pero sí que plantearemos posiblemente una solución híbrida, en el sentido de que, en función de los años de experiencia, tengan más facilidades para el reconocimiento, o si tienen menos experiencia quizá tenga que establecerse un mecanismo diferente. En este caso, como podemos ver, pone 10 o 20 o más de 20, pero podrían ser 30, podrían ser 15 o podrían ser 5. Es decir, que esto ya es una cuestión que las partes interesadas deberán de decidir, y en el caso, al final, la decisión caerá sobre el Gabinete Jurídico del Consejo Superior de Deportes. Entonces, por ejemplo, podríamos combinar periodos transitorios para que la gente se acredite o obtenga un título. Podríamos establecer procesos de evaluación de la calidad de esa experiencia, o a veces habilitaciones directas a las personas que ya les queda poco de vida activa, ¿no? Otro de las cuestiones, ya vamos por la 9ª cuestión, es que exista un registro oficial de profesionales. Al igual que las leyes del deporte establecen
registros para instalaciones, registros para deportistas profesionales, registros de instalaciones. Consideramos importantísimo que haya un registro oficial, sobre todo para garantizar el derecho de información de los consumidores y usuarios de servicios deportivos. Es decir, yo tengo que verificar si la persona que me está prestando el servicio, si es educador físico, si está en el censo colegial, o si es un entrenador o si es un monitor, si está dentro de los profesionales técnicos. Y aquí se podría coordinar con los registros autonómicos conectados con un registro estatal. El punto 10 es garantizar la responsabilidad profesional, es decir, debemos de garantizar al máximo la calidad de la prestación del servicio. Y aquí habría una vía para los profesionales colegiados donde las garantías ya están establecidas en sus propios estatutos y en sus propias normas de funcionamiento, y habría que establecer unas responsabilidades proporcionales para el resto de técnicos que prestan servicios deportivos. Bueno, pues cuestiones como la responsabilidad civil, cuestiones como el desarrollo profesional continuo, el tema de primeros auxilios, si hay presencia física, el tema de la información y de la publicidad, sometimiento a controles disciplinarios, regímenes sancionadores y otras muchas cuestiones que podemos extraer del Código Deontológico de la profesión y de los requisitos de las profesiones tituladas y colegiadas en España, o de las propias obligaciones que emanan de las leyes autonómicas en vigor. El penúltimo punto que establecemos es que crear un observatorio de las profesiones como un órgano que vele y que haga un seguimiento de los espacios profesionales, del funcionamiento de esta norma, etcétera, y además el establecimiento de un sistema de inspección. Es decir, sabemos todos que una norma, si no hay un control, no hay un seguimiento, no hay una inspección, normalmente es papel mojado. Por lo tanto, lo que exigiremos es que se establezca y que exista un observatorio configurado por las partes interesadas del sector del empleo para poder llevar un seguimiento y buscar la mejora continua de la norma. Y por último, lo más importante es que consideramos que lo que planteemos debe de ser fácilmente armonizable con las leyes autonómicas actuales. Hay una premisa que es que, independientemente del modelo que se adopte, imaginaros que en España, en las 9 comunidades autónomas, se estableciese un modelo, eso implicaría que todas deberían de modificar algo. Entonces, nosotros lo que consideramos es que la propuesta que llevamos sea la que menos cambios o modificaciones conlleve. Y fijaros, nosotros consideramos que el modelo que estamos planteando de servicios deportivos diferenciados entre lo que es la educación física y deportiva propia de los profesionales titulados y colegiados aglutinaría un paquete de la regulación, y el resto sería armonizar los servicios deportivos del deporte. Fijaros que las figuras que están en verde son figuras que ya están en casi todas las leyes, por lo tanto no habría que tocarlas. Lo único que se incorpora es lo amarillo, de manera que, por ejemplo, en el ámbito del deporte, lo único que se incorporaría es que ese monitor que tiene una especialidad en 4 comunidades autónomas, que es de acondicionamiento físico básico, pasase a denominarse instructor. Es decir, que solo habría un cambio de denominación. Y entonces, una vez se decidiese si se acoge en el ámbito del deporte el turismo activo, sería diferenciar a los guías como técnicos de conducción. Por lo tanto, fijaros que los directores deportivos quedarían igual y se homologaría la figura del coordinador del convenio colectivo. Entonces, básicamente todas las comunidades autónomas quedarían con esa estructura de regulación de los servicios deportivos para el deporte. ¿Qué es lo que se añadiría? Pues lo que se añadiría es que existe una dirección científico-técnica que también está, pero que se saca de la competencia de los técnicos no universitarios y se le adjunta a la profesión titulada. Por lo tanto, fijaros que el preparador físico de rendimiento y el preparador físico para la salud de también estas leyes pasarían a formar parte de los actos profesionales del educador físico deportivo. En definitiva, estamos creando, que es competencia del Estado, la regulación de una profesión titulada y colegiada, y estamos armonizando con el menor trauma posible y el menor número de cambios el espacio de las comunidades autónomas. Este es el planteamiento que realizamos y este sería el esquema. El esquema es que existiría una profesión titulada y colegiada que está,
a punto de finalizar el trámite que consolida la denominación y que consolida el actual funcionamiento, pero que ya existe desde el año 78, y que el de las comunidades autónomas lo que tendrían plenas competencias es en armonizar ese espacio con técnicos deportivos y auxiliares deportivos. Bien, reflexiones finales. Las reflexiones finales es que estamos ante un tema complejo, es complejo, y más para las personas que están fuera de todo, digamos, toda la trama y todo el funcionamiento de las profesiones en España. No se ve en la carrera la complejidad que tiene este espacio, es decir, lo que es una profesión titulada, lo que es un colegio profesional, cómo son el resto de profesiones y cómo están reguladas. Por lo tanto, es una cuestión compleja y que, independientemente de lo que se plantee en el nivel de Estado, no nos podemos olvidar de la existencia del colegio profesional. El colegio profesional existe desde el año 78, está reconocido jurídicamente. Del inicial colegio de profesores de educación física sigue manteniéndose la obligatoriedad de colegiación de aquel entonces. Es cierto que hay mucha normativa que parece infralegal, pero de plena validez, y que no hemos de confundir que el colegio profesional regulado en España por la Constitución española del 78, en su artículo 36, no es una asociación voluntaria, no es un sindicato que defienda a los trabajadores, no es una asociación empresarial, no es ninguna fundación, ni tampoco es una organización profesional. Por lo tanto, el estatus de colegio profesional no hay que perderlo y no hay que pensar en que no existe. En segundo lugar, lo que debemos de tener muy claro es que son los colegios profesionales los que son representantes institucionales y son los que tienen como fin esencial la ordenación del ejercicio de las profesiones. Y esto no es porque lo digamos nosotros, está en el artículo 1.3 de la Ley de Colegios Profesionales. Por lo tanto, hay que saber que si existe en España una corporación de derecho público que va a representar, va a ser el interlocutor y va a defender una ordenación proporcional de las profesiones, tienen que ser los colegios profesionales. Y lo que os comentaba, ¿qué es una profesión en España? Hemos dicho que en España todos son ocupaciones. Todas las ocupaciones desempeñan actividades profesionales, pero la diferenciación es que algunas ocupaciones tienen rango de profesión cuando existen estas características que han sido ratificadas en un dictamen del Comité Económico y Social Europeo y por una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, y donde dice que las profesiones liberales en Europa son aquellas que tienen capacitación universitaria, tienen conocimientos especializados y formales, son los que mayor calidad ofrecen, son aquellas que están comprometidas con la profesión y que están comprometidas con un buen servicio a la comunidad, son las que garantizan autonomía, y aquí serían las características para desempeñar actos de forma autónoma, es decir, ser autónomo, es decir, solo se podría ser autónomo si puedes ejercer la profesión y reúnes estas características. Estableces la máxima confianza en estas profesiones porque tienen un servicio clarísimo de vocación a la comunidad, tienen un compromiso ético, todo colegiado ha firmado un compromiso ético y debe de respetar el código deontológico, está sometido al control deontológico y disciplinario del colegio profesional y, por lo tanto, forma parte de la estructura del colegio profesional. Fijaros que esta profesión en el sector de la educación física y deportiva corresponde a los educadores físico-deportivos. ¿Y cuál es lo que se está persiguiendo en la estrategia de la organización colegial? Pues mirad, el triángulo es muy sencillo. Por un lado, consideramos que el título de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte debería de ser un título de profesión regulada. Es decir, deberíamos de conseguir todas las facultades unidos a la organización colegial, deberíamos de sentarnos con el Consejo Superior de Deportes y llevar una propuesta de título de profesión regulada al Ministerio de Universidades. Esto obligaría a publicar un Real Decreto en el que se estableciese el plan de estudios que garantizase las competencias que serían iguales en todos los planes de estudio de todas las facultades del país. Por lo tanto, este es uno de los primeros deberes que deberíamos de plantear. En segundo lugar, la
consolidación como profesión titulada y colegiada de los educadores físico-deportivos. Esa es la normativa profesional. Hemos trabajado, estamos finalizando el procedimiento, pero es algo también básico que ese título esté unido a la profesión regulada. Y el tercer punto que queremos conseguir es el máximo de reserva en los actos profesionales, es decir, que aquellos servicios de la educación física y deportiva que requieren mayores conocimientos por los objetivos, por el tipo de destinatario, estén reservados exclusivamente a estos profesionales. Creo que estos son los tres ejes: consolidar la norma profesional, conseguir ser un título de profesión regulada y establecer una ley de ordenación profesional que establezca la reserva de actividad a los titulados universitarios. Por último, agradecer la atención a esta charla y simplemente una reflexión final. Yo considero que nos merecemos mucho más y no nos debemos de conformar con menos.